Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús que día a día nos acompañan para poder tener una hora de estudio, una hora de comunión con Dios. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia para el mundo. Es el mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 227 de esta serie. Como un intermedio, hemos tenido la oportunidad de poder estudiar nuevamente los dos pactos de Dios que el pueblo de Dios debe saber en este tiempo. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hemos comprendido por la gracia de Dios de que el pacto de Dios, la promesa de Dios, salvar al hombre completamente del pecado y restaurarle cuerpo, alma y espíritu para salvación, es un hecho. Como hemos visto, Cristo confirmó esta promesa. Ya esta promesa es un hecho. Ya está disponible para cada ser humano que pueda conocer el plan de salvación y entregar su vida en las manos de Dios para empezar la carrera cristiana, una vida nueva en Cristo Jesús. Cristo ya murió en la cruz, confirmó el nuevo pacto. Cristo murió en la cruz para que el hombre deje de pecar. Cristo vivió en este mundo una vida sin pecado, una vida de obediencia, una vida de victoria sobre el pecado. Nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana y nació un santo ser. Se unió la divinidad con la humanidad y Jesús vivió en la divinidad, pero en carne humana. Así ha dispuesto una vida de obediencia que quiere darnos a los creyentes verdaderos. Quiere darnos esa vida. A eso se llama la justicia de Cristo. Cuando el creyente es justificado, recibe aquel manto inmaculado, tejido en el telar del cielo, del lino fino, donde no hay ninguna hebra o hilo de invención humana. Quiere decir que el hombre carnal, el hombre humano, no puede poner su parte en nada. Solamente debe ponerse como instrumento en las manos de Dios, o como el barro en las manos del alfarero. La obra de salvación es de Dios, es de Cristo desde principio a fin. Sea corta o larga, dice, el restaurarnos completamente a imagen de Dios es obra de Dios. Así que, aparentemente, este plan de salvación en el nuevo pacto parece sencillo, fácil, pero necesitamos primero conocer el plan de salvación. El plan de salvación para poder ser justificados, para poder beneficiarnos con la salvación del nuevo pacto, para recibir la vida de Cristo en nosotros. Tiene que haber un proceso. Tiene que el ser humano cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones, y lo cual encontramos en el plan de salvación. Para llegar entonces a la conversión, al nuevo nacimiento, a la justificación, a nacer a vida nueva,
con la justicia, con el carácter, con la vida de Cristo, debe haber ciertos pasos, y lo cual necesitamos estudiar ahora antes de continuar con nuestro estudio del Congreso de 1888, donde se presentó este mensaje. Ahora vamos a, en una forma breve, conocer ese plan de salvación. No es solamente decir, Señor, necesito tu justicia, o me entrego, o te acepto, sino hay requisitos, dice. Hemos tratado de enumerar, hemos tratado de dividir en 12 pasos o en 12 partes, y lo cual vamos a tratar de estudiar para tener ya una idea más amplia y más clara, y para examinarnos a nosotros en qué punto estamos. Si realmente ya hemos experimentado la conversión, el nuevo nacimiento que Jesús le pidió a Nicodemo, o todavía estamos como Nicodemo. Eso necesitamos saber urgente en este tiempo. ¿Por qué es que este mensaje, la luz de la justificación por la fe, no es todavía como fuego en el rastrojo? ¿Por qué la luz no ilumina? Si nosotros hemos recibido la luz de la justificación por la fe y tenemos la luz, ya no somos tinieblas, entonces ¿por qué no estamos iluminando el mundo? Algo debe estar aconteciendo. Por eso Dios todavía nos da el tiempo de gracia. Aún Dios permite de que las señales comiencen a cumplirse para que nosotros podamos despertar, para que el pueblo de Dios pueda despertar. Entonces, vamos a enumerar esas 12 partes que necesitamos saber para llegar a la justificación por la fe. El primer paso o el primer requisito es el llamamiento. Necesitamos comprender cómo es el llamamiento de Dios. Eso es lo que en esta noche vamos a estudiar. Y luego necesitamos saber cómo debemos conocer realmente la ley de Dios. Necesitamos comprender claramente acerca de la ley de Dios, aquella ley de los 10 mandamientos que es copia del carácter de Dios que Moisés recibió en el Sinaí. Y necesitamos ahora ir también a conocer la ley original en el cielo, la ley del amor. La ley del amor es Cristo, es el Espíritu Santo, es Dios. Y necesitamos conocer la palabra de Dios, donde está todo el plan de salvación. Entonces, para poder aceptar. Entonces, primero es el llamamiento. Y necesitamos conocer la ley, la palabra de Dios, para aceptar o rechazar. Tercero, necesitamos conocer y saber sobre la fe. ¿Cómo es la verdadera fe? ¿Cómo es eso de creer, de confiar? ¿Y cómo es la falsa fe, la presunción? Porque la fe es lo que nos va a conectar con Dios, con Cristo. Y al entrar en comunión con Cristo, entonces va a empezar el arrepentimiento. El cuarto paso, necesitamos estudiar acerca de la humillación. ¿Cómo es que una vez que aceptamos el llamamiento, conocemos la ley, la palabra de Dios, una vez que comenzamos a creer en Dios, entonces al creer en Dios el ser humano se ve insignificante? ¿Cómo es la humillación? Y una vez que se humilla,
entonces el ser humano pecador tiene que pedir misericordia. Misericordia de Dios. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Pedir que el Espíritu Santo pueda hacerle conocer realmente su condición pecaminosa y llevarle al arrepentimiento. En el quinto paso hemos colocado el arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos el yo, tenemos la mente carnal, un corazón duro, endurecido por el pecado, y que no estamos en condiciones de poder obedecer aquella ley de los 10 mandamientos. Somos pecaminosos, no tenemos justicia. No es solamente arrepentirnos de los pecados, de los actos que hemos cometido, sino que hacemos los actos malos, desobedecemos la ley porque somos pecadores. Por eso Jesús decía, del corazón sale los pecados. Necesitamos estudiar entonces el arrepentimiento verdadero, que es obra del Espíritu Santo, que Dios ha dispuesto por gracia el Espíritu Santo en el llamamiento. En el sexto paso vamos a estudiar el dolor por el pecado y cómo llegar a quebrantar nuestro corazón. El dolor divino, el dolor producido por el Espíritu Santo, que es, dice, para vida, del cual no hay que arrepentirse. Pero el dolor humano del ser humano pecador es para, esa tristeza del ser humano pecador es para debilidad, es para muerte. Entonces necesitamos diferenciar el dolor por el pecado humano y divino que el Espíritu Santo nos puede dar. Y una vez que comprendamos eso, nuestro corazón se quebrantará. Y del corazón mana la vida, dice. Entonces nuestra vida se quebrantará, se romperá. Y una vida quebrantada, quebrado o roto, ya no tiene valor. Entonces, ahora sí, el ser humano, al seguir esta obra del Espíritu Santo, en el séptimo paso, tiene que renunciar al pecado. No solamente a los actos, sino a ese corazón pecaminoso, a esa vida pecaminosa, entregarlo a Cristo. Llegar a entender de que el ser humano ya no necesita vivir en esa vida de pecado, porque ahora ha conocido la salvación, la vida eterna, la felicidad, la paz en el nuevo pacto. Cristo es su esperanza ahora. Renuncia a su vida de pecado y está dispuesto a obedecer. Y está dispuesto a abandonar todo lo que es el pecador y todo lo que tiene o todo lo que tenemos, todas las ganancias, todas las posiciones, todo lo que en este mundo haya adquirido el hombre pecador, necesita renunciar, estar dispuesto a abandonar. Todavía no llega el abandonar, sino disposición, renuncia, presentar la renuncia a Cristo. Es el séptimo paso. En el octavo paso vamos a estudiar la confesión a Dios. No porque Dios no conozca nuestro corazón, sino que Dios da oportunidad al pecador para que realmente con su boca confiese para salvación, dice. En el noveno paso vamos a estudiar, aceptar ahora el sacrificio de Cristo y aceptar su vida de justicia, apropiarnos del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió en la cruz, también
el hombre pecador, el yo, fue crucificado juntamente con Cristo. El que acepta a Cristo, su vida carnal, su vida pecaminosa, es considerado como muerto, o muere con Cristo, y ahora resucita con Cristo a nueva vida, con la vida de Cristo, con la justicia de Cristo. En el 10º paso estudiaremos ahora el pecador arrepentido entrega su voluntad a Dios, porque ya no va a hacer su voluntad, ya no va a vivir su vida como antes vivía en este mundo, ya no va a pensar humanamente, ya no va a planificar humanamente, ya no va a hacer las cosas con fuerza humana. Por eso entrega su voluntad a Cristo y entrega todo el yo y todas las cargas de la vida. Una entrega completa, dice. Necesitamos estudiar en qué consiste la entrega completa. Ahora sí, una vez que ha dado estos pasos, ha cumplido estos requisitos u condiciones, entonces Cristo dice, justificará al pecador. A eso se llama justificación por la fe, salvación. La justificación por la fe es perdonar sus pecados. Cristo perdona, dice, los pecados porque tiene derecho a perdonar porque Él dio su vida. Y Cristo al mismo tiempo dice, cambia el corazón, cambia la mente, cambia la vida y pone el amor, la ley en el corazón para vivir una vida de obediencia, una vida santa. Es la santificación. Justificación y santificación no se puede separar. Tan pronto como el hombre es justificado, entonces también es santificado. Ahora tiene que crecer en la vida de santidad. Tiene que desarrollar la santificación hasta producir los frutos. Entonces, a esta obra que hemos enumerado se llama la conversión y el nuevo nacimiento. El inicio de una nueva vida, la carrera cristiana. O es ahora como un niño nacido entra en la escuela de Cristo. El Espíritu Santo será el maestro. Todo eso es necesario conocer para ser justificados por la fe, para la conversión, para el nuevo nacimiento y para el bautismo en agua. A eso se llama el nacimiento o el bautismo en el Espíritu y luego el bautismo en el agua. Entonces, si nosotros hemos comprendido estos 12 pasos, no son 12, son mucho más, sino que lo hemos resumido, porque cada parte involucra muchas cosas más que vamos a estudiar. Y lo hemos resumido en 12 pasos porque los 12, el número 12 significa el cristianismo, significa ser pueblo de Dios, significa ser hijos de Dios. Porque la Biblia nos habla de 12 apóstoles, de 12 tribus del pueblo de Israel. El número 12 es el número de los hijos de Dios. Y la mitad de 12 es 6, y el número 6 es el número del hombre. Por eso la Biblia dice, 666 es el número de hombre. Entonces yo creo que estamos bien hasta aquí, gracias a Dios, que vamos a estudiar. Aparentemente parece que la justificación por la fe que hemos estudiado solamente era una expresión, pero no es una expresión, sino es todo un proceso para ser justificado. Entre los 12 pasos, allí no encontramos ninguna justicia propia, ninguna obra propia. Ahí no hay ninguna parte, ningún requisito donde diga que el pecador debe obedecer la ley de Dios.
Eso vamos a tener mucho en cuenta. Hasta la justificación, ahí no hay obediencia a la ley de los 10 mandamientos. No hay que el hombre pecador debe hacer las obras, no existe. La parte del hombre es aceptar el llamamiento, conocer la palabra de Dios, creer, humillarse, arrepentimiento, dolor por el pecado, renuncia al pecado, confesión, aceptar el sacrificio de la vida de Cristo, entregar su voluntad y todo lo que tiene, ahora es justificado por la fe y llega al nuevo nacimiento. Ahora la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿por qué necesitamos estudiar este plan de salvación? Porque la profecía, Dios ya reveló la condición del cristianismo de este tiempo, la iglesia de la Odisea. Los profesos creyentes, los religiosos de este tiempo, dice, ignoran, desconocen, no conocen estos pasos. Y por lo tanto, al creer en pensamiento, en teoría en Cristo, en aceptar solo de palabras la justificación por la fe o la teoría, se engañan, dice. No sabes, dice el testigo fiel, dice, no sabes. O sea, al no saber está engañado, porque eres pobre, dice, eres ciego, eres desnudo, y no tienes, dice, a Cristo. Vamos a mencionar entonces por qué necesitamos estudiar. Aquí tenemos 10 libros que nos van a dar razón de la necesidad que tenemos. Primero en Evangelismo 139 dice, hay una triste ignorancia acerca del plan de salvación. Necesitan, dice, mucho más instrucción los profesos creyentes. En Revista Heraldo del 8 de enero de 1993 dice, es triste que la gran proporción del pueblo de Dios no ha tenido fe en Cristo como su Salvador personal. No hay fe verdadera, dice, del profeso pueblo de Dios. En Cada Día con Dios, página 98, dice, muchos no entienden lo que significa y lo que abarca la verdadera conversión. Muchos no entienden, dice, ni saben su significado de lo que abarca la verdadera conversión. En Reflejemos a Jesús, página 200, dice, del nuevo nacimiento, de la muerte al yo, de esta obra muchos no saben nada. Injertaron la verdad en sus corazones naturales y luego siguieron siendo igual como antes su vida. Así que del nuevo nacimiento, que una condición es la muerte al yo, de esta obra no saben nada, dice, cero, un desconocimiento total. ¿Y qué han hecho? ¿Por qué son religiosos? Porque la verdad, la ley, la palabra de Dios, lo injertaron, dice, en un corazón natural carnal. Y son religiosos en naturaleza carnal, en el yo, con el corazón egoísta y con la mente carnal, viven y practican la vida religiosa, dice. Y su vida sigue como antes, su carácter sigue siendo como antes. No hay, dice, el cambio total, no hay una reforma total, no hay una restauración total, no hay una nueva vida. 5. En Lugares Celestiales, página 23, dice, hay muchos que tratan de reformarse, corrigiendo este mal hábito o aquel mal hábito, pero están comenzando en el lugar equivocado. Muchos, sin haber llegado a la verdadera conversión, ¿qué hacen? Están en la iglesia, están en los grupos religiosos. ¿Qué hacen? Tratan de mejorar,
tratan de corregirse, reformarse, los malos hábitos, algunas malas costumbres, todo lo malo que ven en sus vidas. Pero ¿qué han hecho? Dice, están comenzando en el lugar equivocado. La vida cristiana no es reformarse, corregirse, mejorar. No es mejorar al hombre carnal, sino es muerte al hombre carnal, una vida enteramente nueva que Cristo da, su vida. La vida de Cristo en el creyente no necesita mejorarlo, porque es una vida perfecta, es una vida santa. Lo que necesita es que debe desarrollar, debe crecer. Ese desarrollo, ese crecimiento de la vida santa, justa, buena, no solo va a terminar en este mundo, eso va a proseguir por toda la eternidad. Adán y Eva fueron creados, dice, justos, santos, obedientes, rectos, dice, y ellos debían desarrollar por toda la eternidad. Así que muchos se han equivocado comenzando en lugar equivocado. Sexta declaración. En Lugares Celestiales, libro Lugares Celestiales, página 22. A la vista de Dios, la profesión no es nada, la posición no es nada. Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no pueden soportar la prueba del carácter. Para Dios no tiene valor, dice, ser profesos cristianos, ni tener posición en las iglesias, en las religiones. Y así suponer, pensar que están convertidos. Pero ¿dónde está el problema? No hay frutos, dice. Su carácter sigue siendo lo mismo. Sigue teniendo el mismo carácter pecaminoso, un carácter de ira, dice, colérico, un carácter que no soporta, dice, la crisis y los momentos difíciles. Séptimo, comentario bíblico, tomo 6, 1075. Dice, han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no nacieron a una vida nueva en Cristo. ¿Cómo se bautizaron, dice, los creyentes en las religiones, en las iglesias? Dice, fueron sepultados en el agua, vivos. El hombre viejo estaba vivo, dice, el yo no había muerto. Y por lo tanto, no han nacido a vida nueva en Cristo, no conocen la vida nueva. Y por lo tanto, entonces no han sido justificados, porque primero debe ser justificado, debe ser engendrado por el Espíritu Santo para nacer a vida nueva, y en el bautismo se confirma eso. 8. Testimonio para Ministros 395 y 396. Dice así: pero cuando el yo muere y se experimenta la genuina conversión, no somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros, el yo está muerto. Así que cuando el yo muere, ahora sí, se experimenta la verdadera conversión. El yo es el hombre carnal, con naturaleza pecaminosa y con mente carnal, debe morir. También estudiaremos eso. Por lo tanto, dice, cuando eso ocurre, la verdadera conversión, ya no somos nosotros, dice. Ya nosotros ya no vivimos, dice, sino Cristo vive en nosotros. Vivimos la vida de Cristo. Y conectados a Cristo, unidos a Cristo, viviendo la vida de Cristo, vivimos su vida de justicia, de santidad. 9. Palabras de vida del Gran Maestro, 317. Dice, el amor brota espontáneamente. Es imposible que el corazón en el cual mora Cristo esté desprovisto de amor. Así que cuando el creyente es justificado y nace a vida nueva, el amor brota del corazón.
porque nace con el amor de Dios. El amor de Dios es la justicia de Dios, es el carácter de Dios. Dios es amor, y el amor brota espontáneamente del corazón, dice. Y el apóstol Pablo dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Es imposible que en el corazón en el cual mora Cristo esté desprovisto de amor, dice. Por eso en 1 Juan, capítulo 4, 7 dice, el que tiene el amor de Dios ha nacido ya de nuevo, dice. Entonces en el nacimiento, uno nace con el amor de Dios, ya no el amor egoísta del corazón pecaminoso ha sido desechado ya. Es un nuevo corazón. Última declaración. Cristo triunfante 240. Dice, hay muchos que profesan ser cristianos y no están unidos a Cristo. No se puede depender de ellos ni confiar en ellos. Sin estar unido a Cristo, una persona puede abandonar muchos malos hábitos, pero su carácter, dice, nunca cambiará totalmente. Ser semejantes a Jesús, página 96 también. Bien, entonces, hermanos y hermanas, y todos los que participan de este estudio, ahí tenemos la motivación, ahí tenemos las razones por las cuales necesitamos estudiar este plan de la justificación por la fe, de la conversión del nuevo nacimiento en 12 pasos. Entonces ahora vamos a iniciar pidiendo a Dios que Él pueda ser nuestro maestro en esta oportunidad y podamos empezar con lo esencial, el llamamiento. ¿En qué consiste el llamamiento? En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 17, dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que, en el plan de salvación, en el nuevo pacto, Cristo vino a llamar a los pecadores, no a los justos, porque los justos dicen no, necesitan. Por eso es que el pueblo judío que se consideraba justo, los fariseos, ellos no recibieron el llamamiento de Cristo, sino a los pecadores, como aquellos pescadores, como Zaqueo, como Mateo, cobrador de impuestos, como aquella mujer del cual Jesús echó 7 demonios, María Magdalena. Entonces, si nosotros somos pecadores, el llamamiento es para nosotros. Y Jesús dijo, la luz vino. ¿Para quién? Para los que están en tinieblas. ¿Cuándo nosotros necesitamos luz? En la noche, en las tinieblas. Pero cuando la luz llega o se prende, desaparecen las tinieblas. Esa es la obra del llamamiento. Si uno acepta el llamamiento, entonces ya no es el ser humano un pecador impedernido, sino es un pecador arrepentido. Bien, entonces vamos a leer en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 389, ¿por qué necesitamos estudiar el llamamiento ahora? Porque a los que antes conoció, dice la Biblia, en Romanos 8, 29, 30, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora sí, vamos a tratar de comprender de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta aquí.
Yo creo que por la gracia de Dios, por lo menos estamos casi en el 50% del estudio de la justificación por la fe, y ya tenemos cierta base. Entonces podemos ahora sí, cada palabra, cada frase escrita en la Biblia o en los libros del Espíritu de Profecía, podemos ya comprender claramente hasta donde el Señor nos permita. Aquí primeramente nos dice de que nos habla de la predestinación. Dice, a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ah? Entonces, por la muerte de Cristo, por la vida de Cristo, en el nuevo pacto, todo el mundo está ya predestinado, todo el mundo está llamado, todo el mundo puede aceptar y apropiarse de la salvación, de la vida eterna, puede apropiarse del carácter de Cristo, puede apropiarse de todo lo que tiene que ver con la justicia y dejar atrás y desechar la justicia propia, las tinieblas, y apropiarse, dice, de la imagen de Cristo, del carácter de Cristo. Todo el mundo está predestinado, todo el mundo puede salvarse. Pero ahora, ¿qué acontece? Sigue diciendo la Biblia, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora todo el mundo está predestinado, pero no todo el mundo será llamado personalmente por Cristo. La predestinación es un llamamiento universal, general para todos. Todos tienen derecho a salvarse, pero no todos se salvarán, porque muchos, dice, rechazarán, se resistirán. Entonces Jesús hará, dice, a cada uno, al que está dispuesto, porque Dios conoce el corazón, hará un llamamiento personal. Por eso dice aquí, primero a los que predestinó, ahora dice, a estos también llamó. Y al que lo llama personalmente, el que tiene un corazón dispuesto, ahora sí lo justificará. Pero para que lo justifique, necesita conocer los 12 pasos. Es lo básico. Y una vez que lo justifica, lo glorificará. ¿Qué es glorificar? ¿Qué es la gloria? La gloria es el carácter de Dios, el carácter de Cristo. La gloria de Dios se manifiesta en su ley. Así que todo eso está escrito en Romanos 8, 29 y 30. Ahora, el libro Mensajes Selectos 3, 8, 9 dice lo siguiente. El llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa. El llamamiento es la atracción del pecador hacia Cristo, y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo que convence de pecado e invita al arrepentimiento. Así que entonces el llamamiento y la justificación no son la misma cosa. Primero viene el llamamiento, es un proceso de atracción donde el Espíritu Santo trabaja hasta que el pecador reconoce y es llevado, dice, a los pies de Cristo. Ahora sí se va a realizar la justificación. Entonces, primero es el llamamiento y después viene la justificación. Entonces podemos decir ahora que en 12 pasos vamos a estudiar el llamamiento para llegar a la justificación. Ese es lo esencial que el pecador necesita conocer. Muchos, dice, se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos en la obra de la salvación.
A esos 12 pasos se llaman los primeros pasos en el plan, en la obra de la salvación. Muchos, dice, desconocen y se confunden. Ahora vamos a leer en el libro Obreros Evangélicos 179. Dice así: los predicadores deben presentar la verdad de una manera clara y sencilla. Hay entre sus oyentes muchos que necesitan una clara explicación de los pasos requeridos en la conversión. Ahí está la base. Necesita una explicación clara, dice, de los pasos requeridos en la conversión. Entonces, por la gracia de Dios, hemos clasificado en 12 pasos. Realmente no son 12, quizás son más, pero en esos 12 pasos vamos a abarcar hasta llegar a la conversión, dice. Y eso debe ser presentado en una manera clara y sencilla. Vamos a pedir a Dios de que Él pueda obrar en nosotros para que podamos presentar en una forma clara y sencilla, y también los que participan de este estudio puedan comprobar y comprender claramente y en una forma sencilla. Sigue diciendo: la ignorancia de las masas en lo referente a este punto es mayor de lo que se supone. Hay una total ignorancia, dice, de los religiosos, de lo que podemos suponer. No presenta claramente, o no se presenta, dice, claramente el plan de salvación. Entonces los mensajeros, los predicadores, no presentan, dice, en una forma clara. ¿Y cómo lo presentan? Solo lo presentan que deben aceptar a Cristo, entregar sus vidas y bautizarse. Eso es todo. Y después permanecer en la iglesia. Pero la vida de esos cristianos sigue lo mismo, dice. Y muchos ya aún se desaniman. Y en los momentos críticos, en la crisis, en los momentos difíciles, ya ese creyente no persevera. Su vida, dice, se derrumba, se desanima y se desespera. ¿Por qué? Porque no han conocido los sencillos pasos requeridos para la conversión. Son sencillos, fáciles. Lo que pasa es que no hemos conocido. Y pediremos a Dios todos los días en oración de que Él pueda ser nuestro Maestro. El Espíritu Santo pueda poner las palabras en cada uno. Vamos a leer ahora en el libro Evangelismo, página 195. Dice: la primera actividad y la más importante consiste en enternecer y subyugar el alma por medio de la presentación de nuestro Señor Jesucristo como el portador de los pecados y el Salvador que perdona las iniquidades, haciendo la enseñanza del Evangelio tan clara como sea posible. Lo que el ser humano pecador en este mundo, el mundo entero, necesita, dice, una presentación de Cristo, del Evangelio, una enseñanza, dice, tan clara como sea posible. ¿Cómo es que Cristo se despojó en el cielo, vino a este mundo? ¿Cómo es que vivió una vida sin pecado? ¿Y cómo es que pudo enfrentar la muerte en carne humana? ¿Y cómo es que a la final venció al pecado y venció al tentador y obtuvo la victoria para dar a los creyentes? Debemos presentar claramente, dice, la naturaleza humana de Cristo y divina. Vamos a leer ahora
en otro libro que dice Reavivamientos Modernos, página 21. Dice, el primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios. Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia Cristo a fin de arrepentirse y luego ser justificado. Entonces, el llamamiento es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. El pecador es imposible, dice, que busque a Dios, porque el pecador está perdido. El pecador está malogrado por el pecado. El pecado malogró, dice, al ser humano. Y como nosotros sabemos, en la vida real, una cosa malograda no funciona bien. Entonces, el ser humano malogrado por el pecado. La Biblia dice, Salomón dice, el hombre está torcido. Y lo torcido, dice, no se puede enderezar. Entonces, ¿qué necesita el pecador? El Espíritu Santo tiene que atraerlo. El Espíritu Santo tiene que obrar. Y si no se resiste, lo llevará, dice, por los 12 pasos hasta hacerlo llegar hasta Cristo. En el pequeño libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 90, vamos a leer en la página 90 del Discurso Maestro de Jesucristo, dice, el primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. Solamente por la atracción de su amor nos sentiremos impulsados a ir a Él. Así que en el primer paso del llamamiento, no solamente debe conocer claramente el Evangelio, a Cristo crucificado, sino debe comprender el amor, dice, porque el amor de Dios es el que atrae. ¿Qué es el amor? Por eso, en el segundo paso vamos a estudiar del amor. La ley de Dios es amor. Dios es amor. Y una vez que comprendamos el amor que muestra la ley de los 10 mandamientos, y una vez que comprendamos el amor que fluye de la vida, de la mente, del corazón de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, ahora sí estaremos, dice, ya preparados para no resistir el llamado, la atracción del Espíritu Santo. En el libro Discurso Maestro, en el libro Dios nos cuida, página 98. Dice, la obra de la salvación no es juego de niños, para tomarla cuando se quiere y abandonarla cuando nos plazca. Lo que ganará la victoria finalmente será la firme determinación, el esfuerzo incansable. Es el que persevera hasta el fin, el que será salvo. Así que aceptar el llamamiento de Dios no es juego de niños, no es aceptar hoy día y mañana olvidarse. Y luego otra vez querer aceptar. No es así, dice. ¿Y cuando uno lo toma como juego de niños? Cuando no conoce estos pasos sencillos. O podemos decir, cuando no conoce estos 12 pasos principales. Porque en cada paso hay otros pasos menores. Si no conoce esto, las condiciones, entonces no va a poder realmente comprender, y para ese creyente la vida cristiana será como un juego de niños, que a veces parece que está beneficiándose con la palabra de Dios, pero hay días y temporadas que está desanimado, que está
sirviendo al mundo, que está sirviendo al yo, que está fracasando, porque el que es justificado ya no debe vivir la vida carnal, debe vivir en vida espiritual, en vida de Cristo. Y viviendo la vida de Cristo no hay fracaso. Cristo no fracasó. Y si el creyente fracasa, será porque se ha desconectado de Cristo, se ha desunido de Cristo, ha desconfiado en Cristo y se ha separado de Cristo. Separado de Cristo, entonces caerá en pecado, porque el hombre carnal, si se confía en sí mismo y a su voluntad, siempre caerá. Entonces, la obra de salvación no es juego de niños. Necesitamos conocer bien y si hemos encontrado la salvación, si hemos encontrado la vida, si hemos encontrado a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, la paz, el gozo, la felicidad, la gracia, la fuerza de Dios, hay que perseverar. ¿Y por qué uno no persevera? Es porque no encontró a Cristo realmente. Deseado de todas las gentes, página 143. Allí nos describe cómo puede en la experiencia realizarse la conversión. Dice, poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando de Cristo, leyendo las Escrituras, escuchando la palabra del predicador viviente, y repentinamente, al presentar el Espíritu Santo un llamamiento más directo al alma, el ser humano se entrega, dice, gozosamente a Jesús, se rinde a los pies de la cruz. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Así que cuando el ser humano, al conocer estos pasos sencillos, el plan de salvación, al no resistir a los llamamientos del Espíritu Santo, llega un momento en que realmente llegó a comprender, por meditar en la palabra, o por estudiar la Biblia, o por escuchar al predicador, repentinamente se entrega, dice, a Dios, se rinde, gozosamente, dispuesto a dejar todo. A eso muchos lo llaman conversión repentina, pero no ha sido repentina, dice. Es resultado de una larga intercesión, trabajo del Espíritu de Dios, una obra paciente larga. Ha estado largo tiempo, quizás muchos días, muchas semanas, algunos muchos meses, otros muchos años. 5, 10, 20, 30 años han estado y llegan a la verdadera conversión. No ha sido repentino, es una obra larga. Por eso necesitamos estudiar realmente este tema. Necesitamos pedir a Dios de que Él pueda darnos el interés, que Dios nos pueda dar el tiempo necesario, que Dios nos pueda dar su Espíritu Santo, y Él pueda ser nuestro Maestro, y Él pueda hacer que Él utilice y nos dé los materiales necesarios. Deseado de todas las gentes, página 147, nos dice, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él, y si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al
pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Entonces, cuán importante es conocer toda la luz de la cruz. Cómo es que Jesús vino a este mundo, cómo vivió una vida de amor, amor hacia los seres humanos, amor hacia los pecadores, amor hacia los enfermos, amor hacia todos los seres humanos. ¿Cómo es ese amor? Y si comprendemos ese amor de Dios y cómo entregó su vida en lugar de nosotros, en lugar del pecador, entonces comprender, dice, el amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento. El amor de Dios es tan ancho, tan amplio, tan profundo, dice, inmenso como el mar. Si comprendemos ese amor, entonces el pecador deseará tener ese amor para vivir como Cristo, para enfrentar a los enemigos, para enfrentar la muerte, para enfrentar la crisis, la angustia. Necesitamos el amor. Por eso el apóstol Juan en 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Cuando comprendamos el amor de Cristo, entonces nos apropiaremos, aceptaremos a Cristo. El mensaje de justificación por la fe es aceptar la justicia de Cristo. Aceptar la justicia de Cristo es aceptar a Cristo en nuestra vida, en el corazón. Abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo limpie, nos despoje de orgullo, de egoísmo, de avaricia, de suficiencia propia, de amor al mundo. Limpie nuestro corazón y nos dé un nuevo corazón, una nueva vida. El hombre en este mundo, dice, toda la humanidad ha nacido sin el amor de Dios. ¿Y por qué los seres humanos dicen entonces, yo amo? ¿Por qué los jóvenes, las señoritas, para el matrimonio se comprometen y juran y hacen todo de que se amarán aún hasta la muerte, en las buenas y en las malas? El ser humano pecador ha nacido, dice, con amor egoísta, con amor humano. El amor del yo que Satanás ha colocado no es el amor de Dios. Necesitamos entonces estudiar del amor de Dios. Y para ya terminar esta hora de estudio, vamos a leer en Camino a Cristo, página 27. Dice, el pecador puede resistir a ese amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará a la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Así que hay un llamamiento general, universal, predestinación. Pero los que se resisten, dice, al amor de Dios, los que no quieren tener el amor de Dios, la justicia de Cristo, los que no quieren tener a Cristo en el corazón, los que no quieren tener el Espíritu Santo como guía, no recibirán, dice, un llamamiento personal. Solamente los que hayan comprendido, los que hayan estudiado y claramente conocen el plan de salvación, por lo menos los 12 pasos que vamos a estudiar para la conversión, el nuevo nacimiento y la justificación, ahora sí, dice, el Espíritu Santo los guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados.
Y cuando el pecador llegue, dice, al pie de la cruz, habrá llegado al lugar más alto, al lugar de la salvación, aquella cruz que el mundo, que el enemigo lo ha convertido en símbolo de fracaso, de muerte, de ruina. Cristo lo ha convertido, la cruz, en símbolo de victoria, porque venció a Satanás, venció al pecado. La cruz la ha convertido en símbolo de vida, en símbolo de paz, de gozo, de alegría, de felicidad. Por eso el que acepta a Cristo tendrá poder. La cruz es poder, la cruz es vida. Para el que cree en Cristo, para el que acepta a Cristo. Pero para el que es incrédulo, para el que se resiste, la cruz es un escándalo. La cruz es tropezadero, dice Pablo. La cruz es locura. Para el mundo en general, para los seres humanos con naturaleza humana y pecaminosa, para el hombre carnal, la cruz es muerte, la cruz es vergüenza, la cruz es fracaso, la cruz es escándalo, se escandalizan, y la cruz es locura. Por eso el apóstol Pablo, cuando entendió la ciencia de la cruz, exclamó: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dijo: no me voy a ocupar, dijo, en mi vida, a saber, a estudiar, a buscar nada, dijo, solamente a buscar, dice, a estudiar Cristo crucificado, a predicar a Cristo crucificado, porque Cristo crucificado es la ciencia de la salvación que los salvados seguirán estudiando, dice, por toda la eternidad. Que Dios pueda bendecir su palabra. Hemos empezado a estudiar el primer paso, el llamamiento. Necesitamos conocer la vida de Cristo, la vida de abnegación y sacrificio de Cristo, la vida sin pecado de Cristo, la muerte en la cruz, la resurrección. Y necesitamos conocer el amor de Dios, que sobrepuja todo entendimiento. No hay nada que pueda igualarse al amor de Dios. Frente al amor de Dios, o el que tiene el amor de Dios, las cosas de este mundo ya no valen. No es nada frente al amor de Dios la educación, la profesión, el trabajo, el dinero, la fuerza y todas las cosas de este mundo. Por más que granjee todo el mundo, dice, no alcanza al poder del amor de Dios. El que tiene el amor de Dios tiene todo. El amor de Dios le sustentará con las cosas de esta vida. El amor de Dios le dará el carácter de Dios. El amor de Dios, dice, le hará enfrentar la crisis. El amor es todo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por el estudio. Que Dios nos bendiga en esta oportunidad. Amén.